Iglesia, bendiciones, pastor, Dios te bendiga. Amén. Dios le continúe bendiciendo, pastora e iglesia. Esta es una noche maravillosa donde vamos a llevar la palabra del Señor, así que vamos a preparar nuestros corazones porque sé que Dios nos va a llenar en esta noche poderosamente, pastor. Amén. Qué bendición es poderlos saludar con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo y unirnos en esta noche con nuestra amada pastora para poder llevar la palabra del Señor y que Dios sea llenando nuestros corazones de ricas bendiciones. Y para introducirnos a ver lo sobrenatural de Dios, sabemos que tenemos un gran privilegio que Jesús nos enseñó y nos fortaleció, es orar al Padre. Dirigirnos directamente a Él y Él nos escucha, Él nos bendice, Él dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará para gloria del Dios Padre. Vamos a orar entonces en esta maravillosa hora para que Dios sea trayendo esas ricas bendiciones a favor de cada uno de nosotros. Padre y maravilloso Dios, es para nosotros un gran privilegio, Dios, que tú nos regalas en esta noche del miércoles, Señor Jesús. Unirnos, Señor, en los diferentes municipios, Señor, en los diferentes departamentos, en las naciones, Señor, que nos escuchan a esta hora, Señor. Unirnos, Señor, para que seas tú, Señor del cielo, su nombre exaltado, su nombre glorificado, Señor. Nos unimos aquí desde este lugar, desde el templo de Casa Roca Restauración, con nuestros hermanos que están en casa, en los lugares donde laboran, en los lugares donde van, en los lugares donde están escuchando, Señor, esa palabra que traemos hoy, Señor del cielo, desde el cielo para cada corazón, donde seas tú ministrando con el poder glorioso de tu Santo Espíritu. Por eso declaramos, bienvenido Espíritu Santo de Dios, a seguir ocupando ese primer lugar en nuestros corazones, ese primer lugar en nuestras casas, ese primer lugar en nuestras vidas. Sabemos que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, y por eso experimentamos esa libertad gloriosa alrededor de nosotros, donde no habrá distracción para que tu palabra llegue a ese terreno fértil, a esa buena tierra que produzca, Señor del cielo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso la palabra traerá poder del cielo a favor de cada uno de nosotros. Nos despertará, Señor, con pasión, nos despertará con gozo, nos despertará con ánimo, Señor, porque sabemos que tu palabra es fiel, que tu palabra es verdadera, que tu palabra, Señor, es nuestra guía infalible, que tu palabra viene a cada uno de nosotros, Señor, para levantarnos en esta hora y hacer que cada uno de nosotros nos volvamos plenamente la confianza en Dios, nos volvamos, Señor, a confiar y caminar en lo sobrenatural, que nuestra fe esté puesta, Señor, en las bendiciones gloriosas de tu santa y maravillosa palabra que trae a favor de cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, Señor del cielo, te pedimos que la presencia del Trino Dios, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo sea manifiesta en nuestras vidas, que el ejército celestial esté alrededor de nosotros, que en esta hora, Señor, traiga su Santo Espíritu, esa sabiduría gloriosa para que nos enseñe todas las cosas que Dios nos ha concedido, todas las cosas que Jesús nos enseñó. Por eso nos dijiste que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo trae poder en esta noche. Trae de nuevo en esta noche. Hay sanidad en nuestros hogares, hay milagros en nuestras vidas, hay la unción poderosa del cielo a favor de cada uno de nosotros en esta hora, donde tu palabra, Señor, fortalecerá nuestras vidas. Llevaremos fruto, Señor. Declaramos, vamos a llevar fruto a través de la palabra. Vamos a llevar fruto, ese fruto que abunde en cada uno de nosotros. Es un fruto, Señor del cielo, que habrá una cosecha extraordinaria de fe en nuestras vidas, Señor, donde sabemos que lo sobrenatural nos acobija en esta noche gloriosa, que lo sobrenatural del cielo nos llenará nuestros corazones. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Vamos a analizar la palabra del Señor. Acompáñenos ahí a leerla en esta gloriosa hora. Esa hermosa palabra que Dios trae para nosotros está en Deuteronomio, en el capítulo 8, el versículo número 3. Y lo leemos para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén y amén.
Amén, qué maravillosa palabra que nos da el Señor en esta noche, Pastor Iglesia, porque es una palabra para nosotros bien preciosa. ¿Y cómo se veía la circunstancia en este momento de esa palabra que estaba pasando allí? ¿Quién estaba declarando esa palabra? Esa palabra la estaba declarando Moisés al pueblo de Israel, porque era el momento donde iban ellos a ser introducidos en la tierra prometida. Pero obviamente el pueblo no se podía olvidar del Señor, así que Moisés empieza a declarar la ley de Dios, empieza a declarar la palabra del Señor para que ellos no olvidaran, y por eso empieza a decirles y termina diciéndoles, primero dice que tienen que han pasado dificultades porque les está recordando todo lo que ellos vivieron a través de estos últimos 40 años que han acabado de vivir, que pasaron por el desierto, que tuvieron aflicciones como lo hemos leído, que tuvieron circunstancias difíciles, pero que todo eso, dice la palabra del Señor, que le estaba diciendo Moisés, que Dios lo utilizó precisamente para enseñarles que no solamente es lo físico, es lo importante, sino también lo espiritual, es decir, les estaba recordando la ley de Dios, lo que era la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios, era lo que él realmente les estaba recordando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que el pueblo de Israel vivió cuando estaba pasando por el desierto, y todo lo que vivió precisamente es porque ellos eran pueblo rebelde, dice la palabra. Por eso dice, y te afligí, o sea, el Señor permitió que ellos tuvieran aflicción, y te afligí, y te hice pasar por un desierto y algo tremendo para hacerte ver lo que había en tu corazón, porque realmente ellos decían amar a Dios, pero lo decían de palabra, pastor, simplemente, porque ellos, como estábamos diciendo, eran rebeldes, eran obstinados de corazón, dice la palabra del Señor, y cuando ellos estaban allí, lo único que buscaban eran las necesidades físicas, pastor, o sea, solo se les interesaba dame, como el cuento, y pídale a Dios, y venían las cosas y recibían y pedían más, y solamente querían y miraban era a Dios, era por lo físico que Dios le podía dar, pero realmente ellos no tenían tan importante esa parte espiritual de la cual deberían depender, y era precisamente lo que les estaba diciendo Moisés para que no olvidaran la palabra del Señor cuando entraran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a una tierra que no conocía al Señor, una tierra donde tenía diferentes costumbres, donde todos hacían rituales y cosas diferentes a otros dioses, pero Dios les estaba hablando por medio de Moisés que ellos tenían que enfocarse en la presencia de Dios, en los mandamientos que se le habían dado, y tenían que seguir para obedecer a Dios, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora, qué tremenda palabra la que Moisés está hablando en su primer discurso. El libro de Deuteronomio es el complemento de todo lo que pasaron en Éxodo, Levítico, Números, y aquí viene el Deuteronomio donde recopilan todo, y el primer discurso que está hablando Moisés, pues está hablando claramente lo que la pastora acaba de decir, la aflicción. Por eso dice, y te afligió, todo lo que pasaron ellos por causa de la rebeldía de su propio corazón, y Dios pues les permite que esa misma rebeldía pues les cause esa aflicción, y en esa aflicción dice, y te hizo tener hambre, es decir, en medio del desierto, pues lógicamente el alimento que sacaron de Egipto se iba a acabar, y se acabó rápido, al 1 o 2 días ya se acabó. Y ya viene el milagro extraordinario que habla la palabra, y dice, y te sustentó con maná. Qué bendición tan glorioso, que sé que Dios trae un maná especial para nosotros en esta maravillosa hora, y eso es lo que Moisés quiso recalcarles. Él sabía ya que no iba a entrar a la tierra prometida, y da este primer discurso antes de entrar. Ellos ya vieron dónde iban a entrar, y da este tremendo discurso de fe para que ellos pongan la fe en lo que Dios les había declarado, en la palabra que Dios les había declarado. Así es, y esa palabra que les estaba diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y encontramos 2 veces esta palabra, esta palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 4, donde nos habla acerca del Señor Jesucristo. Cuando Él iba a iniciar su ministerio terrenal, Él fue, dice la palabra, que fue a su preparación, llamémoslo así, y fue al desierto a ayunar
40 días y 40 noches, y lo más tremendo es que uno lee y dice, y el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo. Claro que sí, porque Dios estaba revestido y tenía que salir de ahí más revestido, porque iba a ejercer su ministerio, ese ministerio terrenal. Y precisamente cuando está allí, después, imagínense, después de pasar 40 días y 40 noches sin haber comido, pues obviamente él estaba en carne, humano como nosotros, y sentía hambre, y el enemigo quiso aprovecharse de esa debilidad del hambre que tenía precisamente el Señor, y por eso le dijo, si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si tienes hambre, pues hermano, puedes suplir tu necesidad tú mismo. Eso fue lo que le quiso decir, porque en ese momento le estaba tentando, pero también le estaba haciendo dudar de su identidad, porque le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, le puso en duda lo que él venía a predicar, que era el Hijo y que es el Hijo de Dios, y que venía a traernos y acercarnos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero el enemigo precisamente quería que él hiciera eso, porque lo que el diablo quería era que él obedeciera lo que le estaba diciendo, lo que estaba insinuándole. Por eso le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es precisamente cuando el Señor declara nuevamente, el Señor Jesús, esa palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que el enemigo, el Señor le quiso decir al enemigo, yo sé que nosotros tenemos necesidades físicas, es verdad, sí, pero no solamente esas necesidades físicas son lo más importante, también hay otra necesidad, y es la más importante para nosotros, que es la necesidad espiritual, la que nosotros tenemos dependencia en nuestro Dios, en la que nosotros podemos sustentar. No solamente debemos sustentar nuestro cuerpo físico con el alimento, sino también sustentar nuestra alma nutriéndola con la palabra del Señor, para traer el crecimiento, para traer el sustento que realmente necesitamos los seres humanos, porque nosotros debemos entender, como dice la palabra, que separados de Dios nada podemos hacer. El que alimenta nuestras vidas es nuestro Dios. Hoy vemos, pastor y iglesia, hoy vemos a la gente correr de acá para allá preocupado porque necesita el sustento. Sí, es verdad, necesitamos alimento, necesitamos comer, necesitamos beber, es decir, tomar agua, tener los sustentos, pero desafortunadamente a veces el ser humano se enfoca solamente en eso, en lo físico, y corre y se desespera por buscar esas cosas. Pero eso no es lo más importante, porque nosotros vemos cómo hoy estamos en un momento donde la gente depende de sí mismo porque se cree autosuficiente, otros dependen de otras personas que les puedan ayudar, pero desafortunadamente esta sociedad perdió y se olvidó de la dependencia de Dios, y nosotros tenemos que estar dependiendo de Dios. Dios es el único sustento para nosotros, Él es nuestra ayuda, como dice la palabra, y nuestra fortaleza. Por eso el Señor nos recuerda en su palabra, porque la gente está desenfrenada en las necesidades físicas, y eso no está mal, iglesia, porque Dios quiere bendecirnos, pastor, Dios quiere bendecirnos, pero Él quiere que nosotros entendamos que eso no es lo más importante. Por eso nos recuerda y nos da una cita en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Desafortunadamente vemos cómo la gente corre y corre buscando el sustento físico, solamente lo terrenal, pero no olvidemos que lo terrenal no es eterno, iglesia. Lo eterno es la palabra del Señor, lo eterno es lo espiritual. Por eso el Señor nos insta y nos dice que nosotros debemos buscar su presencia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? A través de la palabra del Señor, pastor. Tremenda, esa palabra está hermosísima, lo que Dios nos quiere hablar. Por eso dice Moisés, les está diciendo al pueblo que ese maná que ellos no conocían ni los padres conocían, para hacerle entender a ellos, dice, para hacerle entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial. Y eso es tan importante que por eso Jesús, en el momento que de mayor presión, cuando está siendo tentado,
pasado, pues Él declara esa misma palabra. Y Jesús era ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Por eso Jesús nos vino a traer ese pan de vida. Cualquier cosa que nosotros tengamos, por eso es importantísimo, como nos está hablando la pastora, dirigida por el Espíritu Santo, es que nosotros tengamos esa fe en el volver a creerle a la palabra con toda pasión en nuestros corazones. Por eso, si podemos creer al que cree, todo le es posible. Tenemos que creerle a la palabra. Y cuando le creemos a la palabra, entonces era lo que Moisés les estaba diciendo. Si Dios les ha sustentado esos 40 años con el maná que no conocían ellos, y esa palabra maravillosa que les da, y les dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios puede hacer cualquier milagro en el área material, en el área física, pero lo espiritual gobierna todas las cosas. Por eso, si buscamos el reino espiritual, el reino de los cielos que se ha acercado, que está con Jesús a favor de cada uno de nosotros, inmediatamente ese pan de vida, el que es Jesús, viene a favor de nosotros y nos empieza a alimentar, y ese alimento espiritual nos hace confiar en Dios plenamente, y todas las otras cosas empezarán a llegar, como dice la palabra, por añadidura. Si nosotros buscamos a Jesús, el pan de vida, el maná, por eso ahí sale la palabra de Dios que sustenta todas las cosas en nuestra vida. Claro que sí, pastor, y es que nosotros como creyentes, iglesia, como nosotros como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos ese desarrollo espiritual, necesitamos un crecimiento espiritual, necesitamos fortalecernos espiritualmente, y eso lo hacemos solo a través de la palabra del Señor. Solo eso ocurre a través de la palabra del Señor. Viene la palabra del Señor, está en el centro de nuestra vida, y ahí es donde empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia nos dice que ese era el maná que enviaba el Señor día tras día. Jesús es el maná también que descendió del cielo. Jesús es el que nos nutre, porque es la palabra de Dios la que nos nutre, la que nos edifica, la que nos sustenta, iglesia, y la única que nos muestra el camino. Iglesia, estamos en un mundo lleno de oscuridad. Espiritualmente es un mundo lleno de oscuridad, porque vemos que el pecado se ha multiplicado, que la situación cada día está más tremenda, pero la luz de la palabra es la que tiene el Señor para mostrarnos el camino por donde nosotros debemos andar, y debemos buscar su presencia. Iglesia, debemos volvernos así como el pan, ese pan que descendió del cielo, ese maná. Y es que hay un peligro, pastor, hay un peligro, porque es que a veces la gente no ve como tanta importancia en leer la palabra del Señor, tanta importancia en buscar a Dios, y nosotros debemos sentir esa importancia. No nos pase jamás, y Dios nos libre, iglesia, de lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice la palabra que Dios los sustentó con el maná del cielo, con el pan que venía del cielo, pero ellos se cansaron, iglesia, pero ellos se aburrieron, dijeron, ay, otra vez este maná, y otra vez, y se pusieron, fue rebeldes. ¿Cuántas personas escuchan la predicación de la palabra y otra vez ese mensaje, pastor? Otra vez nos habla de lo mismo el Señor. ¿Por qué será que el Señor nos habla de lo mismo, iglesia? Porque tal vez ha entrado por acá y ha salido por aquí y no ha quedado en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros pongamos una atención muy especial a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la única que puede, como decíamos, sustentar nuestra vida. Ese es el maná del cielo. Hay gente que le da lo mismo si lee o no lee la palabra, pero no es así, iglesia, no es lo mismo, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay algo que sucede en nuestro interior. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne nuestros pensamientos. Que la palabra de Dios es la única que puede edificarnos, que la palabra de Dios es la única que puede nutrirnos y sustentarnos en este tiempo tremendo donde debemos cosas extremas, porque mucha gente se ha olvidado de Dios. Como estábamos diciendo, pastor, se ha olvidado de la dependencia de Dios y no quiere buscar la palabra del Señor. Pero sabe, iglesia, hay un llamado urgente, y el llamado urgente en este tiempo es volvernos a la palabra del Señor, volver a escuchar palabra de Dios. La gente piensa que no, porque como estoy viendo un video en YouTube y veo esta predicación acá y allá, pero eso no es lo mismo, porque la palabra tiene poder en sí misma, porque la palabra está viva, iglesia.
iglesia, y esa palabra es la única que puede sustentar nuestras vidas. Así que hay un urgente llamado de parte de Dios de volvernos a la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor es que nosotros lo conocemos, y necesitamos, pastor, necesitamos, iglesia, volvernos hacia Dios. Necesitamos conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no podremos realmente acercarnos a Dios. Por eso la importancia y la urgencia es volvernos hacia Dios, porque solo así conoceremos al Señor. Cuando nos acercamos a Dios, cuando pasamos tiempo en su presencia, es cuando nosotros realmente podemos conocerlo. ¿Cómo no conocemos a alguien, pastor? Cuando pasamos tiempo. ¿Y cómo pasamos tiempo? Cuando vamos, meditamos en la palabra y estamos así cerca de nuestro Dios, ¿verdad, pastor? Amén, pastora. Qué hermoso es saber que Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros, que nosotros estemos con Él, que creamos que Él es nuestra protección maravillosa. Por eso Moisés le dice para que ellos no siguieran, porque por rebeldía de ellos fueron que les pasó todas esas cosas, pero a pesar de esas cosas Dios los sustentó. Pero podemos encontrar que también se dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de la palabra de Dios. Se abandonaron la palabra de Dios. Lo que la pastora nos estaba diciendo, es tan importante tener la palabra de Dios, aun cuando el mundo nos ofrezca muchas cosas, cuando escuchemos muchas cosas, la palabra tiene que gobernar todas las cosas. Cuando la palabra gobierna todas las cosas, nosotros inmediatamente empezamos a vivir en lo sobrenatural de Dios, a pesar de que estemos en este tiempo. La palabra gobierna en este tiempo. La palabra hace que cada uno de nosotros, ese pan de vida, ese maná que es Jesús de Nazaret, que gobierne nuestras vidas, empieza a surgir, que en este tiempo haga cosas tremendas a favor de cada uno de nosotros. Dios puede hacer la mejor empresa, Dios puede hacer las mejores cosas, Dios puede ser el mejor hombre, la mejor mujer, pero que se vuelva a la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, entonces dice que no va a ser destruido. El pueblo de Israel fue destruido porque le faltó el conocimiento de la palabra de Dios, porque se olvidaron de Dios. Por eso Moisés le recalcaba constantemente que tenían que hacerlo. El libro de Jueces es una fotocopia de lo que pasa a la humanidad, de que cuando se vuelve a Dios, pues Dios ciertamente lo protege, cumple sus promesas, pero si lo abandonan, Dios también no pierden la protección de Dios. Dios no puede trabajar con alguien que está renegando de Él. Por eso necesitamos acercarnos a Dios en este maná que nos está mandando el Señor en esta hora, de volvernos a esta palabra, de creerle a esta palabra maravillosa que Dios nos está dando. Así es, iglesia. Por eso la palabra del Señor nosotros debemos valorarla como es, como un tesoro que nos ha dado el Señor, para donde nosotros podemos encontrar la respuesta, donde podemos fortalecernos, donde podemos nutrirnos, como estábamos diciendo, a través de la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando Jesús fue tentado, la palabra dice que Él le respondió al enemigo, le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que Él citó la Escritura, le citó palabra de Dios. Iglesia, hemos estado hablando que necesitamos tener un despertar espiritual. ¿Recuerdan cuando nos dijo el Señor hace poco en la iglesia de las vírgenes que Él, cuando se acerca la venida del Señor, hay un adormecimiento que se está viendo sobre la iglesia y que tenemos que despertar? Y por eso terminó diciendo: velar, porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero resulta que velar, orar, buscar la presencia del Señor tiene que ir unidas con la palabra del Señor, porque la manera de despertar es orando, clamando y dedicando palabra del Señor. Así como el Señor empezó a declarar y dijo: escrito está, y le decía al enemigo, así nosotros también tenemos que declararle palabra de Dios al enemigo. Cuando venga a atacarnos, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las dificultades, declare palabra del Señor, porque hay poder en la palabra del Señor. Por eso dice: marchítese la flor, séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Iglesia, nosotros encontramos que hay lugares donde han perseguido la palabra desde muchos años, desde que llegó la palabra del Señor. La gente la ha perseguido, los diferentes medios, los poderosos han querido destruirla, pero no la han podido destruir ni la destruirán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que dice, permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Por eso nosotros, yo le decía, ese es llamado urgente a volvernos a la palabra, porque en la palabra conocemos a nuestro Dios. Aún dice la palabra
Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil, pero necesitamos conocerla, iglesia, y si no la leemos, no la conocemos. Así que debemos acercarnos a la palabra del Señor y debemos leerla. Hay una urgencia de volvernos al Señor, de conocer esta palabra. ¿Y sabe por qué debemos volvernos a la palabra? Porque la misma escritura dice que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, y este es un tiempo donde no se está sufriendo la sana doctrina, es decir, donde la palabra del Señor se está adulterando de muchas formas, pastor. Y es más, acaba de salir un anuncio que en la Organización Mundial de la Economía están diciendo que van a sacar una nueva Biblia, pastor, que van a crear una nueva Biblia, porque la Biblia que hay entonces ya no es suficiente, porque necesitamos, como está la famosa inteligencia artificial, entonces según decían, la inteligencia artificial puede crear muchos pensamientos, así que puede crear una nueva Biblia, y el propósito de ellos es desarrollar una nueva Biblia donde haya una religión global solamente y todos se rijan por lo mismo, porque ellos siempre han querido sacar a Dios de en medio de los seres humanos, y cuando piensan cambiar la palabra, obviamente quieren volver a reescribir la Biblia, pero no como la escribió el Señor realmente, sino con las ideas artificiales de la inteligencia artificial. Por eso es tiempo, iglesia, que nos volvamos a leer la palabra, que la palabra de Dios quede escrita en tu corazón, que tú hables la palabra, que tú recuerdes la palabra, porque la palabra, necesitamos la fe, pastor, para seguir adelante, porque son tiempos difíciles, y la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que sin fe sin palabra de Dios no habrá fe. Necesitamos palabra de Dios para incrementar nuestra fe, porque el sistema cada día trata de meterte en la mente cosas diferentes a la palabra del Señor para robarte la fe de Dios en tu corazón. Así que tú no lo puedes permitir, así que tienes que llenarte de palabra del Señor, ¿verdad? Así es, pastora. Iglesia, debemos estar muy pendientes. Muchos filósofos, muchas corrientes políticas han querido siempre sacar la palabra del primer lugar, y siempre que han sacado la palabra del primer lugar, podemos ver cómo el comunismo no quiso la palabra del Señor, no lo ha querido la palabra del Señor. ¿Y por qué no ha surgido con esa gran potencia? Porque dejaron a un lado la palabra de Dios. Por eso Jesús nos recalca y nos habla: ¿qué compararé a un hombre que oyó la palabra, que la hace? ¿A qué lo compararé? Dice: a un hombre prudente, al que no, dice un hombre insensato, que las mismas adversidades que vinieron, uno cae, se derriba la casa, pero el que permanece firme en la palabra del Señor no caerá. Por eso, pase lo que pase, digan lo que digan, venga lo que venga, tenemos que tener la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, sabemos que esos 66 libros son poderosos para que cada uno de nosotros nos edifiquemos, nos levantemos, le creamos, y cuando creamos a cada versículo, pase lo que pase, sabemos que somos como hombres prudentes que edificamos nuestra casa sobre la roca. Pueden venir cualquier cosa, pero si nosotros nos pegamos a la palabra del Señor, la palabra de Dios pelea por nosotros. El reino de los cielos pelea por nosotros. Hay un ejército celestial que obra y opera a los que le creen la palabra del Señor. Usted puede encontrar a Josué, puede encontrar grandes hombres de Dios cuando clamaron a Dios, como de forma sobrenatural derrotaron ejércitos, de forma sobrenatural hicieron cosas. Dios lo hace en este tiempo también con los que amamos la palabra y creemos en la palabra de Dios. Así es, nosotros debemos recordar, sí, hay necesidades, hay cosas que necesitamos, pero lo más importante es llenar nuestra vida espiritual, alimentar nuestra vida espiritual, y no la podemos alimentar con otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque ella es nuestro alimento. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es nuestro alimento espiritual, es lo que nutre nuestra vida espiritual, así que tenemos que alimentarnos. La Biblia es la que nos muestra el camino, dice la palabra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos muestra
el camino por donde nosotros debemos andar. Iglesia, debemos volver a amar la palabra, debemos volver a deleitarnos en la palabra, debemos volver a gozarnos en la palabra del Señor, debemos volver nuestros ojos hacia nuestro Dios, hacia la palabra del Señor, debemos volver a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Dice que escudriñemos la palabra porque en ella tenemos nosotros la vida eterna, lo que nos une al Señor, lo que es eterno, lo que nosotros tenemos que estar pensando, sustentando día tras día en nuestra vida, es a través de la palabra del Señor. Y sobre todo dice la palabra del Señor en Santiago que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Es decir, que la palabra del Señor nosotros la leemos, la conocemos, pero para obedecerla, iglesia, porque hay gente que sabe un montón de palabra, pero no obedece. Y lo que quiere el Señor es que nosotros obedezcamos la palabra. Y como yo sé lo que Dios quiere de mí, cuando yo me acerco a la palabra, cuando yo leo la palabra, cuando yo busco el reino de Dios, cuando me pongo sobre las rodillas y empiezo a orar. Y sabe, iglesia, no hay oración más poderosa que la oración que va acompañada de palabra de Dios, donde nosotros declaramos la palabra del Señor, donde nosotros declaramos las promesas de nuestro Dios. Esa es la oración que nos despierta, esa es la oración que nos sustenta, esa es la oración que nos levanta. Iglesia, palabra de Dios es lo que necesitamos comer. Necesitamos nutrir nuestro espíritu con la palabra del Señor. ¿Con qué está nutriendo su espíritu, iglesia? Porque usted está viendo muchas cosas alrededor, música y todo lo que tiene que encuentra alrededor de usted. Todo va en contra de Dios, va en contra de la palabra del Señor. Por eso necesitamos nutrir nuestro ser, nuestro espíritu con la palabra, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. La palabra del Señor es viva, es eficaz, como nos hablaba la pastora. La palabra de Dios es tan importante para nosotros que trae vida a cada uno de nosotros. Y esa vida dice que pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que permanecer en la palabra, y si la palabra permanece para siempre, nosotros tenemos permanencia en lo que nosotros hagamos. Por eso Dios nos ha llamado en esta noche a creerle a la palabra, a volvernos a la palabra, a hacer la palabra en nuestra vida, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Así es, iglesia. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Y quiero que usted en la oración le diga: Señor, enséñame a amar tu palabra. Señor, enséñame a volverme a ti, volverme a la palabra. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, dame. Tu palabra dice que tú pones en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en mí el querer leer la palabra. Pon en mí, Señor, ese deseo. Saca de mí la pereza para leer la palabra. Saca de mí el cansancio, Señor. Enséñame, renuévame por la palabra. Apasioname por buscarte, por leer la palabra, por volver a ese primer amor para buscarte, para correr a tus brazos, Señor, para declarar tus promesas, para declarar palabras, Señor amado. Que yo me pare, Señor amado, como ese guerrero que soy, y pueda declarar, como dice tu palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, y empezar a declarar palabras, Señor. Bendito Dios, yo te pido, reviste a tu iglesia con la unción poderosa del Espíritu Santo, Señor, que amemos, que nos enamoremos de tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo, nuestra petición en esta noche, Señor, que entendamos la urgencia de volvernos hacia ti, que entendamos la urgencia de volver a recibir la palabra, a valorarla, Señor, a atesorarla en nuestro corazón cada día, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito lindo de la gloria. Gracias, Señor. Aleluya, qué hermosa palabra nos ha regalado Dios en esta noche. Vamos a pactar también con el Señor, donde todo hombre, aún los niños que empezaron a ser usados por Dios, ellos creyeron en la palabra, fueron hombres que sembraron en las cosas de Dios, y cuando sembraron las cosas de Dios, su reinado fue grandemente bendecido. Como Josías a los 8 años empezó a hacer la palabra, a pactar con el Señor, como Salomón empezó a hacer con Dios, pactó con Dios, fue prosperado más que todos los otros reinos. David pactó con Dios y fue prosperado. Nosotros pactamos con Dios para la prosperidad de Dios venga a nuestra vida. Padre y maravilloso Dios, colocamos nuestra ofrenda y te pedimos que tú la bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea añadido al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo. Gracias por permitirnos llegar a su casa con una poderosa palabra. Que Dios los continúe bendiciendo y lo esperamos el próximo domingo 9 de la mañana aquí en Casa Roca de Restauración. La paz del Señor. Amén, iglesia. Y no olvidemos que debemos volvernos a la palabra, volver a la escritura, volver a escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Bendiciones, iglesia.